Eres asquerosa y no mereces estar aquí. Sal de mi casa. Las palabras salieron de la boca de Luciana como veneno. El mundo se detuvo. El humo del asador siguió subiendo, pero ya no había risas. Los platos quedaron a medio servir. Mis nietos se escondieron detrás de las sillas. 20 personas me miraban en silencio, esperando mi reacción. Yo no me moví. Luciana tenía las mejillas rojas y los puños cerrados. Sus ojos brillaban con una satisfacción que me revolvía el estómago. Lorenzo estaba parado junto a la parrilla, con las pinzas en la mano, pero mirando hacia otro lado. Como siempre. Mi propio hijo, incapaz de defenderme. No escuchaste. Luciana se acercó más, su voz ahora más alta. Que te vayas. Estamos hartos de ti. El silencio se hizo más profundo. Sentí los ojos de todos clavados en mí. La tía Ángela, que había venido desde el otro lado de la ciudad. Los vecinos que Lorenzo había invitado para presumir. Los primos que no veía hace meses. Todos esperando que yo me derrumbara, que llorara, que suplicara perdón. Pero yo solo pensé una cosa: no saben lo que ya tengo preparado. Me levanté despacio de la silla de plástico. Mis rodillas crujieron un poco, pero mi espalda estaba recta. Tomé mi bolso del suelo y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Podía sentir sus ojos siguiéndome, pero no escuché ninguna voz que me detuviera. Cuando llegué a la calle, respiré profundo. El aire fresco me llenó los pulmones. No había lágrimas en mis ojos. Solo una sonrisa muy pequeña, casi invisible. Ellos no sabían que durante 9 años, mientras yo pagaba sus cuentas, también había estado tomando notas, fotos, grabaciones. Cada insulto, cada desprecio, cada momento en que me trataron como si fuera invisible. La casa donde acababan de humillarme tenía algo que ellos no sabían. Estaba a mi nombre. Siempre había estado a mi nombre. Caminé por la banqueta hacia la parada del autobús, sintiendo el peso de mi bolso sobre el hombro. Adentro llevaba una carpeta que Lorenzo y Luciana nunca habían visto. Documentos que había estado organizando durante meses. Pruebas que cambiarían todo. Mientras esperaba el autobús, saqué mi teléfono y marqué un número que tenía memorizado. Joaquín, soy Clotilde. Sí, ya es hora. Mañana a las 9 en tu oficina. Colgué y guardé el teléfono. El autobús llegó y subí lentamente. Me senté junto a la ventana y miré hacia atrás una sola vez. La casa seguía llena de gente, pero ya no era mi problema. Ellos creían que me habían vencido, que por fin se habían librado de la vieja molesta que solo sabía pedir cuentas y recordarle sus obligaciones. No sabían que acababan de despertar a una mujer que había estado callada demasiado tiempo. El autobús avanzó por la avenida principal. Pasamos por el mercado donde compraba las verduras para sus comidas. Por la farmacia donde pagaba los medicamentos de mis nietos. Por el banco donde retiraba mi pensión cada mes para mantener a una familia que me despreciaba. Pero todo eso iba a cambiar. Miré mi reflejo en la ventana del autobús. 72 años. Arrugas profundas alrededor de los ojos. Cabello gris recogido en un moño sencillo. Para todos, yo era solo una vieja cansada que había perdido su lugar en el mundo. ¡Qué equivocados estaban! Bajé del autobús en la estación central y caminé hasta la banca donde siempre me sentaba a pensar. Saqué mi teléfono otra vez y revisé las grabaciones que tenía guardadas. 9 años de insultos. 9 años de desprecios. 9 años de ser tratada como una sirvienta en mi propia casa. Pero también 9 años de pruebas. Cerré el teléfono y miré hacia el cielo. Las nubes se movían lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido para darme la oportunidad de saborear este momento. Mañana, cuando me sentara frente a Joaquín en su oficina, comenzaría el final de esta historia. Pero no sería mi final. Sería el de ellos. Porque la mujer que había salido de esa casa no era la misma que había entrado. Ya no era la Clotilde que aguantaba en silencio. Ya no era la que se conformaba con las migajas de cariño que le daban. Era la mujer que durante 9 años había estado preparando su libertad. Y ahora, por fin, había llegado el momento de usarla. Mientras caminaba hacia mi departamento, pensé en las caras que pondrían cuando descubrieran que la casa donde me habían humillado era mía. Que el dinero que tanto disfrutaban gastando venía de mi cuenta.
que la mujer a la que habían estado maltratando durante años tenía el poder de quitarles todo en un solo día. La venganza es un plato que se sirve frío. Y yo había tenido 9 años para que se enfriara perfectamente. Todo comenzó hace 9 años, cuando Héctor murió. Mi esposo se fue un martes por la mañana, mientras tomaba su café y leía el periódico. Un infarto silencioso que se lo llevó en segundos. Yo estaba en la cocina lavando los platos cuando lo encontré desplomado sobre la mesa, con los ojos abiertos mirando hacia la ventana. Lorenzo llegó al hospital corriendo, con Luciana detrás. Ella ya estaba embarazada de su segundo hijo y se quejaba del cansancio, del calor, de tener que estar ahí. Pero yo no le presté atención. Solo podía mirar el cuerpo de mi marido cubierto con una sábana blanca. ¿Y ahora qué vamos a hacer, mamá? Fue lo primero que me preguntó Lorenzo después del funeral. No, ¿cómo estás? No necesitas algo. Solo preocupación por el dinero. Héctor había dejado algunas deudas. Nada grave, pero suficiente para que Lorenzo se pusiera nervioso. La casa estaba a mi nombre desde siempre, pero él creía que tendríamos que venderla para pagar los gastos del funeral y los últimos meses de medicinas. No te preocupes, mijo, le dije esa noche, mientras él revisaba los papeles en la mesa del comedor. Yo me haré cargo de todo. Y así fue como comenzó mi esclavitud voluntaria. Al principio fue fácil. Mi pensión era buena, y con los ahorros que Héctor y yo habíamos juntado durante 40 años de matrimonio, podía cubrir los gastos básicos. Lorenzo trabajaba en una ferretería, pero su sueldo apenas le alcanzaba para mantener a su familia. Luciana había dejado de trabajar después del primer hijo. Es temporal, doña Clotilde, me decía Luciana cuando yo llegaba con las bolsas del mercado. Solo hasta que Lorenzo consiga algo mejor. Pero los meses pasaron y las cosas empeoraron. Lorenzo perdió el trabajo en la ferretería porque llegaba tarde constantemente. Después consiguió otro en una mecánica, pero duró apenas 3 meses. Siempre tenía una excusa. El jefe era un abusivo, los compañeros le tenían envidia, el horario no le convenía. Yo seguía pagando. La luz, el agua, el gas, la comida, la ropa de los niños, las cuotas del carro que Lorenzo había comprado a crédito. Todo salía de mi cuenta bancaria, mientras él se quedaba en casa viendo televisión y Luciana se iba de compras con las amigas. El primer insulto llegó al segundo año. Yo había llegado un domingo con la comida para el almuerzo familiar, como hacía todas las semanas. Luciana estaba arreglándose las uñas en la sala mientras los niños gritaban en el patio. La casa estaba hecha un desastre, platos sucios en el fregadero, ropa tirada en el sofá, juguetes por todos lados. No podrías llegar más temprano, me dijo sin levantar la vista de sus uñas. Los niños tienen hambre y yo no tengo tiempo de cocinar. Disculpa, Luciana. Tuve que pasar por el banco primero. Ah, sí, el banco. Se rió de una manera que no me gustó. ¿Qué suerte tienes de tener tanto dinero guardado? No. Esa noche, mientras lavaba los platos después de la comida, escuché a Lorenzo y Luciana hablando en el patio. Tu mamá se está volviendo muy exigente, decía ella. Hoy me preguntó por qué no había limpiado la casa. Déjala. Está vieja y aburrida. No tiene otra cosa que hacer más que molestarnos. Pues que se busque otras cosas que hacer. Nosotros no somos su entretenimiento. Me quedé quieta detrás de la cortina de la cocina, con las manos sumergidas en el agua jabonosa. Esas palabras se me clavaron en el pecho como astillas. Esa noche decidí comprar mi primera grabadora. Era pequeña, del tamaño de una cajetilla de cigarros. La escondía en mi bolso y la encendía cada vez que llegaba a su casa. Al principio solo quería tener pruebas de las cosas que decían, por si algún día necesitaba defenderme. No sabía que estaba coleccionando munición para una guerra que todavía no había comenzado. Los años siguientes fueron peores. Lorenzo encontraba trabajos de vez en cuando, pero los perdía rápidamente. Luciana tuvo otro hijo y se volvió más exigente. Necesitaba dinero para el doctor, para la ropa, para los pañales, para 1000 cosas más. Y yo seguía pagando. Pero también seguía grabando. Tu madre es un hueso duro de roer, le decía Luciana a Lorenzo. No se puede ir a vivir a un asilo de ancianos. No podemos. Necesitamos su dinero. Pues que nos dé el dinero y se vaya.
Ya estoy cansada de verle la cara todos los domingos. Cada conversación quedaba guardada en mi grabadora. Cada insulto, cada burla, cada plan que hacían a mis espaldas. Yo llegaba a mi departamento y pasaba las grabaciones a mi computadora, organizándolas por fechas. También comencé a tomar fotos. De la casa que yo mantenía limpia. De la comida que yo compraba. De los regalos que yo les daba en Navidad y cumpleaños. De los recibos de todos los gastos que yo pagaba. De las caras de felicidad de mis nietos cuando les llevaba juguetes nuevos. Lorenzo y Luciana creían que yo era una vieja tonta que no se daba cuenta de nada. Pensaban que mi amor de madre era incondicional e ilimitado. Que podían tratarme como quisieran porque yo siempre iba a estar ahí, con el dinero listo y la boca cerrada. Se equivocaron. El año pasado, cuando escuché a Luciana decir que yo era una carga inútil que solo servía para pagar cuentas, decidí que ya era suficiente. Busqué el teléfono de Joaquín Morales. Había sido amigo de Héctor desde la juventud, y ahora era uno de los abogados más respetados de la ciudad. Le conté todo, le mostré las grabaciones, las fotos, los documentos. Clotilde, me dijo después de escuchar todo, esto que tienes aquí es más que suficiente. ¿Para qué, Joaquín? Para recuperar tu dignidad. Y ahora, después de 9 años de humillaciones, había llegado el momento de hacerlo. La revelación llegó por accidente, 3 meses antes del churrasco donde Luciana me humilló. Había ido a su casa un miércoles por la tarde para llevarles la despensa de la semana. Toqué la puerta varias veces, pero nadie respondió. El carro de Lorenzo estaba en la entrada, así que sabía que alguien tenía que estar adentro. Usé mi llave de emergencia para entrar. Los encontré en la sala, inclinados sobre la mesa de centro, rodeados de papeles. Luciana tenía mi teléfono en las manos. ¿Qué están haciendo?, pregunté desde la puerta. Los dos se sobresaltaron como si hubieran visto un fantasma. Lorenzo se puso de pie rápidamente, tratando de cubrir los documentos con su cuerpo, pero fue demasiado tarde. Yo ya había visto de qué se trataba. Eran formularios de asilos de ancianos. Mamá, no es lo que parece, Lorenzo tartamudeó, pero sus ojos no podían sostener mi mirada. Luciana, en cambio, me enfrentó con descaro. Es exactamente lo que parece, Clotilde. Ya es hora de que enfrentes la realidad. Caminé lentamente hacia la mesa. Había al menos 5 folletos diferentes: Hogar San Rafael, Casa de Descanso Los Ángeles, Residencia Geriátrica Santa María. Todos con precios marcados con resaltador amarillo. Todos con planes de financiamiento detallados. ¿Desde cuándo están planeando esto?, pregunté, manteniendo la voz tranquila. Desde hace meses, respondió Luciana, cruzándose de brazos. Ya no puedes vivir sola, Clotilde. El otro día se te olvidó cerrar la llave del gas. Era mentira. Nunca se me había olvidado cerrar ninguna llave. Pero Lorenzo asintió, respaldando la historia de su esposa. Es por tu bien, mamá. En esos lugares te van a cuidar mejor que nosotros. Tomé uno de los folletos. Hogar San Rafael, pensión completa, 2.800 pesos mensuales. Servicios médicos incluidos. El precio estaba subrayado en rojo. ¿Van a pagar ustedes estos 2.800 pesos? Pregunté. Lorenzo y Luciana se miraron entre ellos. La respuesta estaba en ese silencio. Claro que no, continuó Luciana. Para eso tienes tu pensión. Y además, podrías vender tu departamento. Con ese dinero pagarías el asilo por muchos años. Ahí estaba. El plan completo. Meterme en un asilo, quedarse con mi departamento y usar mi pensión para pagar mi propia prisión. Mientras tanto, ellos seguirían viviendo en la casa que yo mantenía, gastando el dinero que yo les daba, libres de la carga que representaba mi presencia. ¿Y mis cosas?, pregunté. ¿Mis recuerdos? Las fotos de su papá. Podemos guardar lo importante, dijo Lorenzo, pero su voz sonaba hueca. Lo demás, pues no se puede llevar todo a un cuarto pequeño. 45 años de matrimonio. 72 años de vida. Y ellos lo reducían a lo importante que cabía en un cuarto de asilo. Tomé mi teléfono de las manos de Luciana. Estaba abierto en mi aplicación bancaria. ¿Por qué tenían mi teléfono? Queríamos ver cuánto dinero tienes ahorrado, respondió Luciana sin ninguna vergüenza.
para saber cuál asilo podemos pagar. El mundo se me vino abajo. No solo habían planeado deshacerse de mí, también habían violado mi privacidad, revisado mis cuentas, calculado cuánto valía yo para ellos. El San Rafael está muy bien, continuó Luciana, como si estuviéramos planeando unas vacaciones. Tienen actividades para los viejitos, juegos de mesa, clases de manualidades. Te va a gustar. ¿Cuándo? Pregunté. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo planean llevarme? Lorenzo carraspeó. Bueno, estábamos pensando, después de las fiestas navideñas, para que puedas pasar una última Navidad con nosotros. Una última Navidad. Como si fuera una condenada a muerte. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cocina, con una taza de té frío entre las manos, pensando en todo lo que había descubierto. No era solo que me despreciaran. No era solo que me usaran. Era que habían planeado mi desaparición con la frialdad de un negocio. Al día siguiente llamé a Joaquín. Necesito verte urgentemente, le dije. ¿Qué pasó, Clotilde? Quieren internarme en un asilo. Hubo un silencio largo del otro lado del teléfono. Ven mañana a las 10. Y trae todo lo que tengas. Esa tarde regresé a casa de Lorenzo con una cámara escondida en mi bolso. Quería grabar todo lo que dijeran cuando creyeran que yo no estaba escuchando. Me quedé en la cocina preparando el café mientras ellos hablaban en la sala. ¿Crees que sospecha algo?, preguntó Lorenzo. No importa si sospecha, respondió Luciana. ¿Qué va a hacer? ¿Irse a vivir debajo de un puente? Ella sabe que nos necesita. Pero si se niega, no se va a negar. Le vamos a decir que es por su salud, que ya no puede cuidarse sola, que nosotros no podemos estar pendientes de ella todo el tiempo. ¿Y si dice que quiere quedarse en su departamento? Luciana se rió. Lorenzo, ya lo hablamos. Con lo que gana en el asilo por vender el departamento, podemos pagar la hipoteca de esta casa y nos sobra dinero para las colegiaturas de los niños. Es perfecto. Pero no se va a dar cuenta de que estamos usando su dinero. ¿Qué importa? Para cuando se dé cuenta, ya va a estar en el asilo. Y los viejitos de esos lugares se olvidan de todo muy rápido. Tuve que sostenerme del lavadero para no caerme. No solo querían deshacerse de mí, querían robarme. Querían usar mi dinero para pagar sus deudas mientras yo me pudría en un cuarto de asilo, olvidada y sola. Esa noche, cuando llegué a mi departamento, saqué todas las grabaciones y documentos que había estado coleccionando durante años. Los puse sobre la mesa de mi comedor y los organicé cronológicamente. 9 años de evidencias. 9 años de pruebas. 9 años de planificación sin saberlo. Tomé mi teléfono y marqué el número de Joaquín otra vez. Ya no quiero esperar hasta mañana, le dije. ¿Puedes venir a mi casa esta noche? ¿Estás bien, Clotilde? Estoy perfecta. Por primera vez en 9 años, estoy perfecta. Cuando Joaquín llegó y vio toda la evidencia que tenía, silbó despacio. Esto es oro puro, Clotilde. Con esto no solo puedes defenderte, puedes contraatacar. ¿Qué tan fuerte? Lo suficiente para que se arrepientan de haber nacido. Esa noche decidí que no iba a ser víctima de nadie más. Que la mujer que había pasado 9 años siendo humillada y usada iba a desaparecer para siempre. En su lugar iba a nacer alguien que ellos no conocían. Alguien que había estado dormida, pero que ahora estaba completamente despierta. Y muy enojada. Esa noche no dormí. Me quedé despierta hasta el amanecer, sentada en mi cocina, planificando cada detalle de lo que iba a hacer. Por primera vez en 9 años, sentía que tenía el control de mi propia vida. Joaquín había sido claro, tiene suficientes pruebas para destruirlos legalmente. Pero si quieres que realmente aprenda la lección, necesitamos ser más inteligentes. Al día siguiente comencé mi transformación. Primero, cambié completamente mi comportamiento con ellos. Dejé de llegar los domingos con cara de tristeza. Dejé de suspirar cuando me decían algo hiriente. Dejé de mostrar cualquier signo de que sus palabras me afectaran. Buenos días, les dije el domingo siguiente, entrando a su casa con una sonrisa que no había mostrado en años. Lorenzo me miró extrañado. ¿Estás bien, mamá?
Perfectamente bien, hijo. ¿Por qué lo preguntas? Luciana también notó el cambio. Durante el almuerzo me observó como si fuera un animal peligroso que había cambiado de comportamiento. «Te ves diferente», me dijo. «¿Diferente cómo?» «No sé. Más tranquila». Si supiera que esa tranquilidad venía de saber exactamente lo que iba a hacer con ella, no estaría tan curiosa. Esa misma semana comencé a documentar todo de manera más sistemática. Compré una cámara pequeña que podía esconder en mi bolso. Cada vez que iba a su casa, grababa videos de cómo vivían. La casa sucia, los niños descuidados, Lorenzo viendo televisión mientras Luciana se arreglaba las uñas. También documenté cada peso que gastaba en ellos. Recibos del supermercado, facturas de servicios, comprobantes de transferencias bancarias. Todo organizado por fechas en carpetas que etiquetaba cuidadosamente. Joaquín me había dado una tarea específica. Necesito que documentes un día completo. Desde que llegas hasta que te vas. Quiero ver exactamente cómo te tratan cuando creen que nadie está viendo. El día elegido fue un miércoles. Llegué a las 9 de la mañana con la despensa de la semana y la cámara escondida en mi bolso. ¿Otra vez aquí?, me recibió Luciana, sin abrir completamente la puerta. No tienes nada más que hacer. Vine a traerles la comida y a ver a mis nietos. Los niños están durmiendo. Y la comida puedes dejarla en la cocina. Entré y comencé a desempacar las bolsas. La cocina estaba hecha un desastre, platos sucios de varios días, ollas con comida pegada, basura desbordando. El olor era insoportable. ¿No vas a limpiar esto?, le pregunté a Luciana. ¿Por qué tendría que limpiarlo yo? Tú eres la que viene todos los días a lavar y ordenar. Yo no vengo todos los días, Luciana. Vengo 2 veces por semana. Pues deberías venir más seguido. Esta casa se mantiene sola. Comencé a lavar los platos mientras ella se sentaba en la mesa a revisar su teléfono. Lorenzo apareció en pijama, aunque ya eran las 10 de la mañana. ¿Hay café?, me preguntó, sin siquiera saludarme. No he tenido tiempo de hacerlo. Estoy lavando lo que ustedes dejaron sucio. Pues apúrate. Tengo que salir. ¿A dónde vas?, preguntó Luciana. A ver si consigo trabajo en la construcción. Pero antes necesito desayunar. Me quedé callada, pero la cámara siguió grabando. Lorenzo llevaba 3 meses buscando trabajo, pero nunca había conseguido nada porque se levantaba tarde, no tenía referencias, y siempre encontraba excusas para no aceptar los empleos que le ofrecían. Mientras yo hacía el desayuno, escuché la conversación que tuvieron en la sala. ¿Ya hablaste con el del asilo?, preguntó Luciana. Sí. Dice que puede tener lugar para diciembre. Perfecto. Ya no aguanto más a tu mamá. Ayer me preguntó por qué no había lavado la ropa de los niños. Es que se está volviendo muy metiche. Por eso hay que meterla rápido, antes de que se ponga más difícil. Seguí batiendo los huevos como si no hubiera escuchado nada, pero cada palabra quedó grabada en mi cámara. Después del desayuno, Luciana se fue a casa de una amiga, dejándome sola con Lorenzo y los niños. Los pequeños se despertaron hambrientos y llorando, pero Lorenzo siguió viendo televisión. ¿No les vas a dar de comer?, le pregunté. ¿Para eso estás tú? No. Preparé el almuerzo para los niños, los bañé, les cambié la ropa y los puse a ver dibujos animados. Lorenzo no se movió del sofá ni una sola vez. A las 2 de la tarde, cuando Luciana regresó, me encontró limpiando el baño. ¿Qué haces ahí?, me preguntó. Limpiando. Los niños no pueden usar un baño en estas condiciones. Nadie te pidió que limpiaras. Nadie me pidió que no lo hiciera. Luciana se molestó con mi respuesta. A ver si nos entendemos, Clotilde. Esta es mi casa. Yo decido que se limpia y cuándo se limpia. Por supuesto, Luciana. Es tu casa. Pero lo que ella no sabía es que mientras hablaba, yo estaba grabando cada palabra. Y que esa noche iba a transcribir toda la conversación y enviarla por correo a Joaquín. A las 5 de la tarde me fui. Había pasado 8 horas trabajando en una casa que no era mía, cuidando niños que no eran mi responsabilidad, limpiando la mugre de 2 adultos que eran perfectamente capaces de hacerlo ellos mismos. Cuando llegué a mi departamento,
Conecté la cámara a mi computadora y revisé todo lo que había grabado. 8 horas de maltrato psicológico. 8 horas de ser tratada como una sirvienta no pagada. 8 horas de evidencia que ningún juez podría ignorar. Esa noche llamé a Joaquín. ¿Cómo te fue? Tengo todo lo que necesitas. Perfecto. Ahora viene la parte importante. Necesitas empezar a comportarte como si ya no te importara nada de lo que hacen o dicen. ¿A qué te refieres? A que cuando te insulten, sonrías. Cuando te desprecien, asientas con la cabeza. Cuando planeen deshacerse de ti, les desees suerte. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento de la verdad, van a recordar esa sonrisa. Y van a entender que tú sabías exactamente lo que estaba pasando. Al día siguiente comencé a practicar mi nueva personalidad. Cuando Luciana me dijo que era una vieja entrometida, le sonreí y le dije: tienes razón. Cuando Lorenzo se quejó de que gastaba mucho dinero en comida, le respondí: está bien, mijo. Al principio se sorprendieron. Después se sintieron más cómodos. Creyeron que por fin me había dado por vencida, que había aceptado mi lugar como la víctima silenciosa de la familia. No sabían que cada sonrisa, cada asentimiento, cada tienes razón era una nota más en la sinfonía de destrucción que estaba componiendo. La mujer que había aguantado en silencio durante 9 años estaba muriendo lentamente. En su lugar estaba naciendo alguien que ellos no conocían. Alguien que había aprendido a jugar su mismo juego. Pero mucho, mucho mejor. Octubre llegó con una claridad que no había sentido en años. Joaquín y yo nos reuníamos cada viernes en su oficina para planificar cada detalle de lo que él llamaba la Operación Dignidad. ¿Cuándo es el cumpleaños de Lorenzo?, me preguntó durante una de nuestras sesiones. El 15 de noviembre. Perfecto. Ese será el día. Durante las siguientes semanas, comencé a sugerir sutilmente la idea de una fiesta grande para el cumpleaños número 46 de Lorenzo. Cada vez que iba a su casa, mencionaba lo importante que era celebrar en familia. Deberíamos hacer algo especial este año, le dije a Luciana mientras lavaba los platos. Lorenzo ha trabajado tanto. Era mentira, por supuesto. Lorenzo no había trabajado ni un solo día en los últimos 4 meses. Pero Luciana mordió el anzuelo inmediatamente. Tienes razón. Se merece una fiesta grande. Podríamos invitar a toda la familia. A los primos, a los tíos, a los vecinos. Sí. Y podríamos contratar música, decorar el patio. Yo me hago cargo de los gastos, agregué, como si fuera una ocurrencia espontánea. Los ojos de Luciana brillaron. ¿En serio? ¿Pagarías todo? Por supuesto. Es mi hijo. Esa noche, Luciana ya había comenzado a planificar la fiesta del siglo. Llamó a todas sus amigas para presumir que iba a dar una fiesta increíble para su marido. Lorenzo, por su parte, comenzó a invitar a gente que no había visto en años. Perfecto. Mientras más testigos, mejor. Durante las siguientes semanas, me convertí en la organizadora más entusiasta que habían visto. Contraté el grupo musical, encargué la comida, compré las decoraciones. Gasté casi 20,000 pesos en una fiesta que sabía que iba a ser inolvidable. Pero no por las razones que ellos imaginaban. Joaquín me había explicado el plan con precisión quirúrgica. Vamos a necesitar 3 cosas, me había dicho. Primero, una audiencia grande. Mientras más gente haya, mejor. Segundo, evidencia irrefutable de todo lo que te han hecho. Tercero, el golpe de gracia legal que los deje sin defensa. Para la evidencia, habíamos preparado una presentación que incluía todas las grabaciones de los últimos años, organizadas cronológicamente. Las conversaciones donde planeaban internarme. Los insultos. Los momentos donde hablaban de mi dinero como si ya fuera suyo. También habíamos editado un video que mostraba la diferencia entre la vida que yo llevaba en mi modesto departamento y la vida que ellos llevaban en la casa que yo mantenía. Mi refrigerador medio vacío versus el suyo lleno de comida que yo compraba. Mi ropa sencilla versus la ropa de marca que Luciana se compraba con mi dinero. Para el golpe legal, Joaquín había preparado varios documentos que iban a cambiar todo. Pero esa parte sería la sorpresa final. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó la noche antes de la fiesta. Una vez que comencemos, no hay vuelta atrás.
Joaquín, llevo 9 años esperando este momento. Estoy más que segura. La mañana del 15 de noviembre me levanté antes del amanecer. Me bañé con cuidado, me puse mi mejor vestido, y me arreglé el cabello en el salón de belleza. Quería verme perfecta para mi gran momento. Llegué a casa de Lorenzo a las 4 de la tarde. El patio ya estaba decorado con globos y guirnaldas. Las mesas estaban puestas con manteles nuevos que yo había comprado. El grupo musical estaba probando el sonido. «Te ves hermosa, mamá», me dijo Lorenzo cuando me vio llegar. «Gracias, mijo. Todo se ve perfecto». Los invitados comenzaron a llegar a las 6. Primos que no había visto en años, vecinos, amigos de Lorenzo, compañeras de escuela de Luciana. La casa se llenó de gente que reía, comía, y felicitaba a Lorenzo por tener una madre tan generosa. «Tu mamá es un amor», le decía la señora del lado a Luciana. «Qué suerte tienes de tenerla». «Sí, es muy especial», respondía Luciana con una sonrisa falsa. Durante la primera hora, todo transcurrió normalmente. Yo sonreía, servía comida, y recibía felicitaciones por la hermosa fiesta que había organizado. Pero por dentro, contaba los minutos. A las 8 de la noche, cuando todos habían comido y la fiesta estaba en su punto más alto, me acerqué al micrófono del grupo musical. «Disculpen», dije, y mi voz se amplificó por todo el patio. «Me gustaría decir unas palabras». Las conversaciones se fueron apagando gradualmente. Lorenzo me sonrió desde su mesa, pensando que iba a dar un discurso emotivo sobre lo orgullosa que estaba de él. «Gracias a todos por venir a celebrar el cumpleaños de mi hijo Lorenzo», comencé. «Durante 46 años, he sido su madre. Durante 9 años, desde que murió su padre, he sido mucho más que eso». Luciana frunció el ceño. Algo en mi tono le estaba dando mala espina. He sido su sostén económico, su empleada doméstica, su niñera gratuita y su víctima silenciosa. El patio se quedó completamente en silencio. Lorenzo se puso de pie lentamente, con cara de pánico. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» «Estoy haciendo algo que debía haber hecho hace 9 años. Mijo, estoy contando la verdad». Saqué mi teléfono y lo conecté al sistema de sonido. Joaquín me había enseñado cómo hacerlo la semana anterior. «Me gustaría que todos escucharan algo», dije, y presioné play. La voz de Luciana se escuchó clara y fuerte por todas las bocinas. «Tu madre es un hueso duro de roer. No se puede ir a vivir a un asilo de ancianos. No podemos. Necesitamos su dinero. Pues que nos dé el dinero y se vaya. Ya estoy cansada de verle la cara todos los domingos». El patio explotó en murmullos de shock. La gente se miraba entre sí, sin poder creer lo que estaban escuchando. Luciana se había puesto blanca como papel. «Esa grabación es ilegal», gritó Lorenzo, tratando de acercarse al micrófono. «No, mijo», respondí calmadamente. «Es evidencia». Presioné play otra vez. Esta vez se escuchó la conversación sobre el asilo. «¿Ya hablaste con el del asilo?» «Sí. Dice que puede tener lugar para diciembre». «Perfecto. Ya no aguanto más a tu mamá». Las caras de horror de los invitados eran exactamente lo que había estado esperando. La tía Ángela se había puesto de pie y miraba a Lorenzo con disgusto. Los vecinos susurraban entre ellos, señalando a Luciana. Pero esto era solo el comienzo. «Esperen», dije, levantando la mano. «Hay más». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. 60 personas me miraban, esperando a que continuara. Lorenzo y Luciana estaban paralizados en sus lugares, como animales atrapados por las luces de un carro. «Durante 9 años», continué, mi voz completamente tranquila, «he documentado cada insulto, cada desprecio, cada plan que han hecho a mis espaldas». Saqué una carpeta de mi bolso y la puse sobre la mesa principal. Era gruesa, organizada con separadores de colores. «Aquí tengo recibos de todo el dinero que he gastado en esta familia. 93.400 pesos en los últimos 9 años». Los murmullos se intensificaron. La cifra era impresionante, pero no había terminado. Luz, agua, gas, comida, ropa para los niños, gasolina, medicinas, reparaciones de la casa y, por supuesto, fiestas como esta.
Lorenzo intentó interrumpirme. Mamá, por favor, no hagas esto aquí. ¿Dónde lo hago entonces, Lorenzo? En privado, para que puedan seguir mintiendo a todo el mundo. Me volví hacia los invitados. Ustedes sabían que Lorenzo no ha trabajado ni un solo día en los últimos 4 meses. Las miradas se dirigieron hacia mi hijo, que se había puesto rojo como tomate. Sabían que mientras yo pagaba todas sus cuentas, ellos planeaban internarme en un asilo para quedarse con mi dinero. La tía Ángela se acercó a la mesa principal. ¿Es cierto eso, Lorenzo? Es más complicado de lo que suena, tartamudeó. Más complicado. Presioné play en mi teléfono otra vez. Esta vez se escuchó la voz de Luciana diciendo: con lo que gane en el asilo por vender el departamento, podemos pagar la hipoteca de esta casa y nos sobra dinero para las colegiaturas de los niños. Varios invitados se pusieron de pie, indignados. Una señora que no conocía gritó: ¡qué vergüenza! Luciana finalmente reaccionó. Se acercó al micrófono tratando de quitármelo. Ya basta. Estás loca. Estas grabaciones son ilegales. No, Luciana, dije, apartándome para que no pudiera alcanzarme. Lo ilegal sería quedarse callada mientras ustedes planean robarme. Conecté mi tableta al sistema de sonido. Joaquín me había enseñado a usar la tecnología para este momento. Ahora me gustaría mostrarles algunas fotografías. La primera imagen apareció en la pantalla que habíamos instalado para proyectar videos de la familia. Era una foto de mi refrigerador, casi vacío, con solo lo básico para subsistir. Este es mi refrigerador. La segunda imagen mostró el refrigerador de Lorenzo, completamente lleno de comida cara, bebidas importadas, postres de marca. Este es el refrigerador que yo mantengo lleno cada semana. Los contrastes eran devastadores. Mi departamento pequeño y modesto versus la casa amplia donde vivían ellos. Mi ropa sencilla versus los vestidos de marca de Luciana. Mis zapatos viejos versus los tenis caros de Lorenzo. Pero eso no es todo, continué. También tengo videos. En la pantalla apareció un video que había grabado la semana anterior. Se veía a Lorenzo tirado en el sofá viendo televisión mientras yo limpiaba la casa y cuidaba a sus hijos. Las mujeres del patio comenzaron a hacer comentarios de reprobación. ¡Qué sinvergüenza!, gritó una, dejando que su madre haga todo el trabajo. El siguiente video mostró a Luciana arreglándose las uñas mientras yo lavaba una montaña de platos sucios. «Es una abusiva», gritó otra señora. Lorenzo intentó defenderse. «Mamá nunca nos pidió que no hiciéramos esas cosas». «En serio, Lorenzo». Saqué otra grabación. Su propia voz se escuchó por las bocinas. «Para eso está ella, ¿no?». Esa había sido su respuesta cuando le pregunté por qué no les daba de comer a sus propios hijos. La multitud estaba cada vez más agitada. Algunos invitados ya se habían ido, visiblemente molestos. Otros se acercaban a consolarme, tocándome el brazo y diciéndome que era una santa por haber aguantado tanto. Pero lo mejor estaba por venir. Me gustaría que escucharan una conversación muy especial, dije, preparando la grabación más devastadora de todas. Era la conversación donde Luciana y Lorenzo discutían cómo convencerme de que tenía demencia senil para poder internarme más fácilmente. «Podemos decir que se le olvidan las cosas», se escuchó la voz de Luciana. «Que deja las llaves del gas abiertas, que se pierde en la calle». «Pero no es mentira», preguntó Lorenzo. «¿Y qué importa? Los doctores de los asilos no van a investigar mucho. Con que digamos que está mal de la cabeza, nos van a creer». El patio explotó en gritos de indignación. «¡Criminales!», gritó alguien. «Deberían estar en la cárcel». Luciana intentó irse, pero la tía Ángela la detuvo tomándola del brazo. «¿A dónde vas, niña? Esto recién empieza». Lorenzo también intentó escapar, pero los vecinos le bloquearon el paso. «Tú te quedas aquí», le dijo don Elías, el señor de la esquina. «Vas a escuchar todo lo que tu madre tiene que decir». Pero lo que no sabían era que lo más fuerte todavía no había llegado. Miré mi reloj. Las 9:15. Perfecto. Joaquín estaría llegando en cualquier momento con los documentos finales. «Hay algo más que quiero mostrarles», dije, sacando otra carpeta de mi bolso.
Esta carpeta contenía algo que iba a cambiar todo para siempre. Durante estos 9 años, no solo documenté sus abusos, también protegí mis intereses legales. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Esta es la escritura de esta casa. Lorenzo y Luciana se miraron, confundidos. Ellos creían que la casa estaba a nombre de Lorenzo. Como pueden ver, continué, mostrando el documento a los invitados más cercanos, la casa está registrada a mi nombre. Siempre ha estado a mi nombre. La cara de Luciana se descompuso completamente. Eso es imposible, murmuró. No, Luciana. Lo imposible es que hayas creído durante 9 años que vivías en tu propia casa. En ese momento, Joaquín apareció en la entrada del patio. Traía un maletín negro y venía acompañado de 2 hombres que no reconocí. Disculpen la interrupción, dijo Joaquín acercándose al micrófono. Soy el abogado de la señora Clotilde Torres. Y tengo algunos documentos que creo que les van a interesar. Lorenzo se acercó titubeando. ¿Qué documentos? Joaquín sonrió fríamente. Los documentos que van a determinar tu futuro inmediato, muchacho. La fiesta había tomado un rumbo que nadie, absolutamente nadie, podía haber anticipado. Excepto yo. Joaquín abrió su maletín con la precisión de un cirujano. Los 2 hombres que lo acompañaban se identificaron como notario público y oficial del registro civil. La formalidad del momento hizo que hasta los invitados más ruidosos guardaran silencio. Señoras y señores, anunció Joaquín al micrófono, lo que van a presenciar esta noche es la culminación de 9 años de abuso psicológico y económico hacia una mujer de 72 años. Lorenzo intentó interrumpir. Esto es una fiesta privada. No tienen derecho a... Tenemos todos los derechos, lo cortó Joaquín. Esta casa, donde se está celebrando esta fiesta, es propiedad de mi clienta. Ustedes son, técnicamente, invasores. El golpe fue certero. Luciana se tambaleó como si hubiera recibido una bofetada física. Eso es mentira, gritó. Esta casa es de Lorenzo. Su padre se la dejó. Joaquín sonrió y sacó un documento del maletín. ¿Se refiere a Héctor Torres? Según este testamento, que está debidamente registrado, el señor Torres dejó todas sus propiedades a su esposa, Clotilde Torres. Pasó el documento al notario, quien lo leyó en voz alta para todos los presentes. Por la presente declaro que todos mis bienes, incluyendo la casa ubicada en calle Morelos número 247, pasan a ser propiedad absoluta de mi esposa Clotilde Torres, para que haga con ellos lo que considere conveniente. La cara de Lorenzo se descompuso. Pero mamá, tú dijiste. ¿Qué dije, Lorenzo? Que la casa era nuestra, que papá la había dejado para la familia. Nunca dije eso. Ustedes lo asumieron. Joaquín continuó. Durante 9 años, la señora Torres ha permitido que ustedes vivan en su propiedad sin pagar renta. Ha cubierto todos los gastos de mantenimiento, servicios e incluso mejoras estructurales. Sacó otra carpeta, esta llena de recibos y comprobantes. 93.400 pesos en gastos directos. Pero si sumamos el valor de la renta que no han pagado durante 9 años, estamos hablando de aproximadamente 200.000 pesos adicionales. Los números cayeron sobre la multitud como una avalancha. Casi 300.000 pesos. Una fortuna que Lorenzo y Luciana habían estado robando lentamente, mes tras mes, año tras año. Pero ella es su madre, gritó Luciana, desesperada. Las madres ayudan a sus hijos. Las madres ayudan, respondí, tomando el micrófono. No mantienen a parásitos adultos que planean traicionarlas. Conecté mi teléfono otra vez. Esta vez, la grabación que se escuchó fue devastadora. Era Luciana hablando por teléfono con alguien, creyendo que yo no estaba en casa. Sí, ya casi está todo listo. El doctor del asilo dice que con un certificado médico que diga que tiene demencia, podemos internarla inmediatamente. Y van a conseguir ese certificado. Lorenzo conoce a un doctor que nos puede ayudar por 500 pesos. Total, cuando vendamos su departamento, vamos a tener dinero de sobra. El patio explotó en gritos de indignación. Varias señoras se acercaron a Luciana con caras de asco. «Eres una víbora», le gritó la tía Ángela.
¿Cómo puedes hacerle eso a la mujer que te mantiene? Pero la humillación pública no había terminado. Hay más, dije, y mi voz cortó a través del caos. En la pantalla apareció una serie de fotografías que había tomado en secreto. Luciana comprando ropa cara en el centro comercial mientras yo hacía cola en el banco de alimentos para ancianos. Lorenzo en un bar con sus amigos, gastando dinero que no había ganado, mientras yo contaba monedas para comprar mis medicinas. Estas fotos fueron tomadas el mismo día, expliqué. Mientras yo buscaba ofertas en medicamentos, ellos gastaban mi dinero en lujos. La siguiente serie de fotos mostró el cumpleaños de mi nieta el año anterior. Luciana había organizado una fiesta cara, con payasos, inflables y decoración temática. En las fotos se veía claramente que yo estaba sirviendo comida y limpiando, mientras ella posaba para selfies con sus amigas. ¿Ven a la abuela en estas fotos?, pregunté. Está trabajando, sirviendo, limpiando, mientras la madre de la niña se divierte con la fiesta que yo pagué. Los murmullos de desaprobación se intensificaron. Algunas personas comenzaron a tomar fotos con sus teléfonos. La humillación de Lorenzo y Luciana estaba siendo documentada para la posteridad. Joaquín retomó el micrófono. Pero el abuso no fue solo económico. También fue psicológico. En la pantalla aparecieron transcripciones de las conversaciones más crueles. Frases que me habían dicho pensando que nadie más las escucharía jamás. Eres una carga inútil que solo sirve para pagar cuentas. Ojalá te mueras pronto para heredar tu departamento. Los viejitos como tú deberían desaparecer y dejar de molestar. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los niños habían dejado de hacer ruido. La tía Ángela comenzó a llorar. Clotilde, hijita, ¿por qué no nos dijiste nada? Porque pensé que eran familia, respondí. Pensé que el amor de madre podía cambiarlos. Lorenzo finalmente encontró su voz. Mamá, lo siento. No sabíamos qué. Claro que sabían. Lo interrumpí. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Lo planearon durante meses. Joaquín sacó otro documento. Y ahora viene la parte legal. Era una orden de desalojo. A partir de este momento leyó en voz alta: Lorenzo Torres y Luciana Vargas tienen 72 horas para desalojar la propiedad ubicada en calle Morelos 247. Luciana se desplomó en una silla. No pueden hacernos esto. ¿A dónde vamos a ir? Esa ya no es mi responsabilidad, respondí con frialdad. El notario se acercó con otro papel. También necesito notificarles que todas las cuentas de servicios públicos serán canceladas mañana por la mañana. La señora Torres ya no se hará responsable de ningún gasto relacionado con esta propiedad. La realidad los golpeó como un tsunami. Sin casa, sin dinero, sin servicios. En 72 horas iban a estar en la calle. Pero los niños, murmuró Lorenzo. Los niños son tu responsabilidad, dije. Como debió haber sido desde el principio. Varios invitados comenzaron a irse. Algunos se acercaron a estrecharme la mano y felicitarme por mi valor. Otros simplemente se alejaron, incómodos con el drama que habían presenciado. Pero los más importantes se quedaron. Los familiares, los vecinos, la gente que realmente conocía a Lorenzo y Luciana. Ellos fueron testigos de todo. Y ahora sabían exactamente quiénes eran realmente. Joaquín guardó los documentos en su maletín. Señora Torres, está lista para la fase final. Miré a Lorenzo y Luciana, derrotados y humillados frente a toda su comunidad social. Durante 9 años me habían hecho sentir pequeña, insignificante, invisible. Ahora ellos eran los que se veían diminutos. Estoy lista, respondí. Porque lo mejor estaba por venir. La fiesta había terminado, pero el espectáculo apenas comenzaba. Solo quedábamos los protagonistas de esta tragedia familiar y algunos testigos clave. La tía Ángela, don Elías el vecino, y 2 primas de Lorenzo que habían venido desde Guadalajara. Joaquín se acomodó frente a la mesa principal como si fuera una sala de juicios. Ahora viene la parte que van a recordar por el resto de sus vidas, anunció, sacando una carpeta especial de su maletín. Lorenzo y Luciana estaban sentados como 2 niños castigados, con las cabezas gachas y las manos temblorosas. Durante los últimos 6 meses, continuó Joaquín,
La señora Torres y yo hemos estado preparando algo más que una simple exposición de sus abusos. Abrió la carpeta y sacó el primer documento. Esta es una demanda civil por daño moral y psicológico, valorada en 500,000 pesos. Luciana levantó la cabeza bruscamente. ¿500,000 pesos? Estás loca. También tenemos, Joaquín ignoró su grito y sacó otro papel, una demanda por apropiación indebida de bienes y servicios, valorada en 300,000 pesos. No tenemos ese dinero. Lorenzo se puso de pie desesperado. Lo sabemos, respondí calmadamente. Por eso hemos preparado alternativas. Joaquín sonrió y sacó un documento más grueso. Esta es una orden de embargo preventivo sobre todos los bienes que han adquirido con el dinero de la señora Torres. Comenzó a leer una lista que me sabía de memoria: el automóvil Honda Civic modelo 2019, la motocicleta itálica, el equipo de sonido Samsung, la televisión de 55 pulgadas, los electrodomésticos de la cocina y toda la ropa de marca adquirida en los últimos 2 años. Luciana se puso pálida. Esas cosas las compramos con nuestro dinero. ¿Cuál dinero?, pregunté. ¿El dinero que ganó Lorenzo en sus trabajos imaginarios? ¿O el dinero que ganaste tú en el empleo que nunca has tenido? Joaquín continuó. Pero esto es solo el comienzo. Sacó otro documento, este sellado con un sello oficial. La señora Torres también ha presentado una denuncia formal ante el Ministerio Público por violencia psicológica contra adulto mayor. El peso de esas palabras cayó sobre Lorenzo como una losa. ¿Ministerio Público? ¿Eso significa? Significa que esto ya no es solo un asunto civil, explicó Joaquín. Es un asunto penal. Pueden ir a la cárcel. Luciana comenzó a llorar. No de tristeza, sino de pánico. No pueden meternos a la cárcel. Tenemos hijos. Debieron pensar en sus hijos antes de planear internar a su abuela en un asilo, respondí sin una pizca de compasión. La tía Ángela se acercó a Lorenzo. Muchacho, ¿cómo pudiste llegar a esto? Tu madre te dio todo. Te crió, te educó, te mantuvo toda tu vida adulta. Lorenzo comenzó a llorar. Tía, yo no sabía que las cosas habían llegado tan lejos. Claro que sabías, explotó don Elías. Yo te veía todos los días tirado en el sofá mientras tu madre trabajaba como una sirvienta. Joaquín levantó la mano para pedir silencio. Hay algo más. Del maletín sacó una carpeta roja que no había visto antes. La señora Torres me pidió que investigara algo específico. Quería saber exactamente en qué habían gastado su dinero durante estos 9 años. Abrió la carpeta y comenzó a leer números que me helarían la sangre si no hubiera estado preparada para escucharlos. 32,000 pesos en ropa para Luciana. 25,000 pesos en salidas a restaurantes y bares. 18,000 pesos en aparatos electrónicos. 15,000 pesos en vacaciones que la señora Torres nunca disfrutó. Cada cifra era una puñalada. 90,000 pesos gastados en lujos mientras yo vivía con lo mínimo. Pero hay algo que van a encontrar particularmente interesante, continuó Joaquín con una sonrisa malévola. Sacó un sobremanila y lo puso sobre la mesa. Estos son estados de cuenta bancarios. Lorenzo y Luciana se miraron con terror. Durante los últimos 2 años, han estado retirando dinero de la cuenta de la señora Torres sin su autorización. Abrió el sobre y mostró los comprobantes. 18 retiros no autorizados, por un total de 45,000 pesos. Eso es robo, gritó la tía Ángela. Técnicamente, corrigió Joaquín, es fraude bancario. Un delito federal. Luciana se desplomó en la silla. Lorenzo me dijo que tu mamá nos había dado permiso. Tú me dijiste que preguntaras. Lorenzo se volvió contra ella como una serpiente. Los estaba viendo destruirse entre ellos. 9 años de alianza contra mí se desmoronaban en segundos. Aquí tienen las opciones, dije, poniéndome de pie. Todos me miraron en silencio. Opción 1. Enfrentan todos los cargos legales. Van a la cárcel. Pierden la custodia de sus hijos. Quedan marcados como delincuentes para el resto de sus vidas. Lorenzo tragó saliva. Opción 2. Firman estos documentos. Joaquín puso 3 papeles sobre la mesa. El primero es una confesión completa de todo lo que han hecho.
El segundo es una renuncia a cualquier derecho sobre mis bienes presentes y futuros. El tercero es un compromiso de pagar, mes a mes, todo el dinero que me han robado. ¿Y si firmamos?, preguntó Lorenzo con voz temblorosa. Si firman, retiro las demandas penales. Los cargos civiles siguen, pero pueden pagarlos en abonos durante los próximos 10 años. Luciana levantó la cabeza. ¿Y podemos quedarnos en la casa? Me reí. Por primera vez en toda la noche, me reí de verdad. ¿En serio crees que después de todo esto van a quedarse en mi casa? Joaquín se acercó a ellos con una pluma. Tienen 5 minutos para decidir. Después de eso, procederemos con la opción 1 automáticamente. Lorenzo tomó la pluma con manos temblorosas. ¿Dónde firmo? Lorenzo. Luciana lo tomó del brazo. ¿Estás loco? Es nuestra casa. No es nuestra casa, gritó Lorenzo. Nunca fue nuestra casa. Y nunca va a ser nuestra casa. Firmó los 3 documentos sin leerlos completamente. Luciana lo miró con odio, pero al final también firmó. No tenía opción. Cuando terminaron, Joaquín recogió los papeles y me los entregó. Señora Torres, oficialmente, usted es libre. Miré los documentos firmados. 9 años de humillación, 9 años de abuso, 9 años de silencio, habían terminado en una sola noche. Tienen hasta el miércoles para desalojar, les dije. Después de eso, cambio las cerraduras. Lorenzo y Luciana salieron de la casa sin decir una palabra más. Los pocos invitados que quedaban los siguieron, algunos consolándolos, otros simplemente curiosos por ver cómo terminaba el drama. Me quedé sola en el patio, rodeada de los restos de la fiesta que había pagado para mi propia liberación. Joaquín se acercó y me puso una mano en el hombro. ¿Cómo se siente, señora Torres? Miré alrededor. La casa vacía, las mesas llenas de platos sucios, las decoraciones que ya no tenían sentido. Se siente como renacer, respondí. 2 semanas después del desastre de la fiesta, me desperté en mi departamento sintiendo algo que no había experimentado en 9 años. Paz. Lorenzo y Luciana habían desalojado la casa en tiempo récord. No se llevaron mucho porque la mayoría de los muebles y electrodomésticos estaban embargados. Los vi por última vez el miércoles por la mañana, cargando 2 maletas y una bolsa de ropa en el carro que ya no era suyo. No me dijeron adiós. Yo tampoco esperaba que lo hicieran. Esa tarde, Joaquín llegó con un cerrajero. Cambiamos todas las chapas de la casa y me entregó las llaves nuevas. ¿Qué va a hacer con la propiedad?, me preguntó. Todavía no lo sé, respondí, mirando los cuartos vacíos. Pero por primera vez en años, voy a decidir yo sola. Durante los siguientes días, la historia se extendió por todo el barrio como pólvora. Las señoras del mercado me paraban para felicitarme. Los vecinos me saludaban con respeto renovado. Incluso gente que no conocía se acercaba para decirme que había hecho lo correcto. Fue muy valiente, doña Clotilde, me decía la señora de la farmacia. Muchas madres no se atreven a poner límites. Pero no todos estaban de mi lado. La tía Ángela vino a visitarme el viernes, con cara de preocupación. Clotilde, hijita, ¿no crees que fuiste muy dura con Lorenzo? Dura. La miré sin poder creerlo. Ángela, ¿escuchaste las grabaciones? ¿Viste las pruebas? Sí, pero es tu hijo. Los hijos cometen errores. Los errores se perdonan, Ángela. Los abusos se castigan. Se fue sin entender. Algunas personas nunca iban a entender que el amor de madre no significa aceptar cualquier cosa. El primer pago de Lorenzo llegó puntualmente el día 30. 500 pesos. Iba a tardar 25 años en pagarme todo lo que me debía, pero al menos era un comienzo. No incluía ninguna nota de disculpa. El segundo mes llegaron 400 pesos. El tercero, 300. Estaba claro que la presión financiera los estaba asfixiando, pero eso ya no era mi problema. Un día, mientras organizaba las cosas en mi departamento, encontré una foto vieja de Lorenzo cuando tenía 5 años. Estaba en mis brazos, sonriendo a la cámara, con esa cara de niño inocente que había amado tanto. Por un momento, sentí una punzada de nostalgia. Después recordé la conversación donde planeaban declararme demente senil, y la nostalgia se desvaneció.
Ese niño de la foto había muerto hace mucho tiempo. En su lugar había crecido un hombre que era capaz de traicionar a su propia madre por dinero. Guardé la foto en una caja con otras memorias del pasado. No la tiré, pero tampoco la iba a tener a la vista. 3 meses después de la fiesta, decidí qué hacer con la casa. La convertí en un centro de día para adultos mayores del barrio. Contraté a 2 enfermeras y una trabajadora social. Los viejitos podían venir a pasar el día, recibir comidas nutritivas, atención médica básica y, sobre todo, compañía. La ironía era perfecta. La casa donde me habían querido hacer invisible se convirtió en un lugar donde personas como yo podían sentirse valoradas. El día de la inauguración, llegaron más de 50 personas. Muchos eran adultos mayores que vivían solos, olvidados por sus familias. Otros eran hijos que realmente se preocupaban por sus padres, pero no podían cuidarlos todo el día. ¿Cómo se le ocurrió esta idea?, me preguntó una reportera del periódico local. Porque sé lo que se siente ser invisible, respondí. Y nadie debería sentirse así. La nota salió en primera plana. Abuela convierte casa familiar en refugio para ancianos abandonados. Lorenzo la vio. Me lo confirmó el 5.º pago, que llegó acompañado de una nota escrita a mano. Mamá, vi la noticia en el periódico. Me da gusto que hayas encontrado algo que te haga feliz. Lorenzo. No mencionaba las circunstancias de cómo había conseguido la casa. No pedía perdón. Pero al menos reconocía mi derecho a ser feliz. Era un comienzo muy pequeño, pero era algo. 6 meses después de la fiesta, Luciana apareció en la puerta del centro de día. Estaba más delgada, con ropa simple, sin maquillaje. Llevaba de la mano a mi nieta menor. ¿Podemos hablar?, me preguntó. La llevé a mi oficina, un cuarto pequeño que había sido la recámara principal de la casa. ¿Cómo están?, pregunté, aunque ya podía imaginar la respuesta. Mal, respondió sin rodeos. Lorenzo no consigue trabajo estable. Vivimos en un departamento pequeño. Los niños preguntan por ti. ¿Y qué les dicen? Que la abuela está ocupada. Nos quedamos en silencio por un momento. Quería pedirte perdón, dijo finalmente. ¿Por qué parte? Por todo. Por los insultos, por los planes del asilo, por tratarte como si fueras invisible. Esperé a que continuara. Lorenzo dice que siempre fuiste buena con nosotros, que nos acostumbramos a recibir sin dar nada a cambio. ¿Y tú qué dices? Luciana bajó la cabeza. Que tienes razón, que nos convertimos en parásitos. Era la primera vez que alguien de esa familia reconocía la verdad completa. ¿Qué quieres, Luciana? No quiero nada. Solo quería que supieras que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Se puso de pie para irse, pero la detuve. Los niños pueden venir a visitarme cuando quieran. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿En serio? Son mis nietos. Ellos no tienen la culpa de lo que hicieron sus padres. Luciana se fue, pero a la semana siguiente trajo a los niños. Jugaron en el patio con los otros viejitos del centro, rieron, comieron galletas. Cuando se fueron, mi nieta me abrazó y me dijo, «Abuela, ¿por qué ya no vives con nosotros?» «Porque a veces los adultos toman decisiones que lastiman a otros», le respondí. «Y cuando eso pasa, tienen que vivir con las consecuencias». Papá y mamá tomaron decisiones malas. Sí, mi amor. Pero están aprendiendo a ser mejores. No sabía si era verdad, pero quería creer que era posible. Un año después de la fiesta, me desperté en mi departamento y me di cuenta de algo extraordinario. Hacía semanas que no pensaba en Lorenzo y Luciana con rabia. La herida había cicatrizado. El resentimiento se había transformado en algo parecido a la indiferencia benévola. Ellos seguían pagando su deuda mes a mes. Los niños me visitaban cada 15 días. El centro de día había crecido y ahora atendía a 80 adultos mayores. Yo había recuperado algo más valioso que el dinero o la casa. Había recuperado mi dignidad. Esa tarde, mientras tomaba café en la terraza del centro, llegó una señora nueva. Tenía unos 60 años y caminaba con bastón. ¿Es cierto que aquí cuidan a los viejitos olvidados?, me preguntó. Aquí cuidamos a personas que merecen respeto, le respondí. ¿Cómo se llama? Elena. Elena Morales. Mi nuera dice que soy una carga.
La invité a sentarse conmigo. Le serví café y le conté mi historia. Cuando terminé, Elena me miró con admiración. Y no se arrepiente de haber sido tan dura con su hijo. Pensé en la pregunta. ¿Me arrepentía? Elena, le dije. Durante 9 años fui una víctima silenciosa. Me convertí en invisible en mi propia vida. Permití que me robaran no solo dinero, sino dignidad. Tomé un sorbo de café antes de continuar. No me arrepiento de haber puesto límites. Me arrepiento de haber tardado tanto en hacerlo. Elena asintió lentamente. ¿Cree que yo podría hacer lo mismo? Creo que todas podemos, Elena. Solo necesitamos recordar algo muy importante. ¿Qué cosa? Miré hacia el patio, donde varios adultos mayores jugaban dominó y reían como no habían reído en años. Que nunca es demasiado tarde para rescatar nuestra propia vida. Elena se quedó esa tarde. Y la siguiente. Y la que siguió. 3 meses después, ella también había encontrado el valor para cambiar su situación. Mi historia se había convertido en la inspiración para que otras mujeres como yo despertaran de su sueño de víctimas. Mi nombre ya no era solo el de Lorenzo. Mi historia apenas comenzaba.